En el presente video aprenderemos el tema Estado. Para eso tenemos que comenzar hablando un poco de historia, las diferentes formas de organización que han existido o que han aparecido, las principales. Una de ellas fue la polis en la Grecia antigua, luego tenemos los imperios, como los romanos, ellos se organizaron en forma de imperio, y luego más adelante, en el siglo XIV, sobre todo en el siglo XV, comienzan a aparecer los estados modernos. Es decir, acá tenemos diferentes formas de organización social y política. El Estado es una de las tantas formas de organización social y política que hoy es la que justamente la que predomina. ¿Qué es el Estado? En realidad no hay un concepto claro acerca de qué es el Estado. Sin embargo, quienes escriben sobre el tema, bueno, han llegado a un cierto consenso. Se dice que es una forma de organización política, social y jurídica que una comunidad asume sobre un determinado territorio. Por lo tanto, aquí tenemos que señalar tres elementos. Dice que una comunidad, o sea, un grupo de personas que se encuentran sobre un determinado territorio, asumen una determinada forma de organizarse. Es decir, el Estado es eso, es una forma de organizarse. Política, ¿por qué? Porque es en torno al poder. ¿Quién organiza a la gente sobre ese territorio? Alguien que ejerce el poder. Social, porque justamente ordena, se organiza quién? La gente. Por eso es social. Y jurídica, porque justamente la gente se organiza en torno a normas. ¿Quién crea esas normas? Quien la gente eligió para ejercer el poder. Observemos para determinar los elementos del Estado al artículo 1 de nuestra Constitución Nacional, que define al Estado y dice: la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Por lo tanto, aquí observamos que menciona los tres elementos. Cuando dice asociación política, hace referencia al poder etático, es decir, al poder, que está ejercido por quién, por el gobierno. El gobierno ejerce el poder. Por lo tanto, aquí ya podemos empezar a tener la primera idea acerca de que, bueno, no es lo mismo decir gobierno y Estado. Como vemos, el Estado se compone por tres elementos: territorio, población y poder, y solamente el gobierno hace referencia a uno de esos elementos. En definitiva, por lo tanto, cuando juntamos a una población que se encuentra sobre un territorio y que además tiene alguien que los gobierna, alguien que ejerce el poder, la suma de esos tres elementos forma un Estado. Imaginemos una isla desierta que llega gente. Bueno, la gente llega, ya tiene un territorio, hay personas, y ahora ellos tienen que elegir a alguien que organice. Unos son los que cortan los árboles, otros se dedican a dividir el territorio, otros se dedican a juntar alimentación para la gente. Bueno, ahí tienen que elegir a alguien que dirija. Falta alguien, falta un gobernante. Cuando se organizaron, ahí formaron un Estado. Ese es el Estado. En cuanto al primer elemento, al territorio, es importante, para comenzar a hablar sobre él, no confundirlo con la superficie. Observemos la imagen, que la superficie solamente es una parte del territorio, pero luego tenemos al subsuelo, al espacio aéreo y al espacio ultraterrestre. El territorio entonces es el espacio físico, es la parte material del Estado, la que nosotros vemos, la que sentimos, sobre el cual se construye el Estado y se aplican sus normas. Dentro del territorio y sí vamos a encontrar diferentes partes, como vimos en la diapositiva anterior. Tenemos la superficie, el subsuelo, el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. En cuanto a la superficie tiene parte terrestre y otra marítima, dentro de la cual, como observamos en la imagen, tenemos aguas interiores, que son los ríos que están dentro del territorio, como por ejemplo el río Santa Lucía o el río Negro, y luego tenemos superficies de agua que nos pueden separar de otros territorios. Miremos la imagen, que ahí nos dividimos Uruguay y Argentina por el otro lado. Bueno, esas aguas también tienen subdivisiones. Hasta cierta distancia se llama mar territorial, que ahí aún el Estado ejerce su poder. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner
policías que se dedican al cuidado de ese mar. Y luego existe un fragmento que no es de nadie, que ahí se llama alta mar. Por lo tanto, los barcos que circulan en esa zona no se ven sometidos a ninguna normativa. En este caso, en el caso del ejemplo, ni a la normativa argentina ni a la uruguaya. Es una zona que justamente, por ejemplo, no se aplican los impuestos, porque justamente no hay norma que rija en ese lugar. Luego tenemos al subsuelo. Por debajo de donde nosotros pisamos, que es la superficie, se encuentra el subsuelo, que justamente se encuentra debajo y en teoría se cree que va hasta el centro de la Tierra. Luego, por encima de la superficie, vemos al espacio aéreo, donde justamente, por ejemplo, transitan los aviones, justamente dentro de la atmósfera, porque luego fuera de la atmósfera se encuentra el espacio ultraterrestre, que en este espacio ultraterrestre, a diferencia del espacio aéreo donde sí el Estado ejerce su poder, en el espacio ultraterrestre el Estado no puede ejercer su poder, sino que ahí se considera hasta el momento que forma parte de todos los estados. En cuanto a la población, que es el segundo elemento del Estado, no solamente, y acá hay que poner atención, la población no solamente es la gente que se encuentra, los uruguayos, los ciudadanos, sino que también cualquier persona que se encuentre sobre el territorio nacional. Imaginen un turista que quiera cruzar desde Argentina hasta Brasil, pero pasa por Uruguay. Bueno, en ese tramo que pasó por Uruguay, forma parte de nuestra población porque justamente el Estado le va a aplicar nuestras normas. Si, por ejemplo, un turista, alguien que justo va pasando por Uruguay, comete una infracción, se le aplica la ley uruguaya. En cuanto al tercer elemento, que es el poder etático, ¿quién ejerce el poder etático? El gobierno. ¿Qué es el poder del Estado justamente? Bueno, es un aparato, nosotros decimos, jurídico y político, es decir, es un conjunto de normas que habilitan a ejercer el poder. Entonces, un aparato jurídico político que habilita a los gobernantes a dictar órdenes a la población dentro del territorio nacional. Es decir, ese conjunto de normas que le dan fuerza, que le dan poder a los gobernantes, porque de lo contrario no podrían obligar a la población. Ese poder tiene determinadas características. Primero es que no deriva de nadie, sino que su origen está en el propio Estado. ¿A qué hace referencia esto? Porque antiguamente se decía que el Estado recibía su poder de Dios. Entonces, por lo tanto, los autores hoy en día ya dicen, bueno, en realidad no deriva de Dios ni de nadie, sino que del propio Estado. Luego, el poder del Estado alcanza a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. Nadie puede decir, yo no me encuentro sometido al poder del Estado. No, todas las personas estamos bajo el mando, digamos, del Estado. Luego es un poder no voluntario, es decir, el Estado ejerce su poder y no nos pregunta a nosotros si estamos de acuerdo con eso o no. Y por lo tanto, también las normas que se crean mediante el poder del Estado están por encima de cualquier norma, de cualquier grupo que esté dentro del territorio nacional. Imagínense que venga un grupo terrorista a Uruguay y en su interna tenga normas que vayan en contra de las normas del Estado. Bueno, la gente que integra esos grupos terroristas no van a poder decir, bueno, nosotros tenemos más poder que el Estado. No, las normas del Estado tienen más poder que cualquier otra norma. Y vinculado al ejercicio del poder, gracias a ese poder, justamente el Estado se dice que es soberano. Y cuando hablamos de soberanía, para entender qué es la soberanía, tenemos que diferenciar la soberanía interna y externa. ¿Por qué? Decimos que un Estado es soberano desde el punto de vista interno cuando el Estado ejerce su poder por sobre cualquier otra persona u organización dentro del territorio. Cuando un Estado, por ejemplo, como pasa en algunos países que tienen organizaciones terroristas y demás, que el Estado ni siquiera puede ingresar, bueno, ahí se dice que en ese territorio, en ese fragmento de territorio, perdió soberanía, porque el poder allí no está el Estado, digamos, como poder superior, sino que hay gente que tiene más poder que el Estado. Y desde el punto de vista externo, ¿qué significa un Estado que sea soberano? Que nadie puede venir desde afuera a imponerle normas, por ejemplo, a la fuerza.
Por ejemplo, el gobierno argentino no puede dictar normas hacia el territorio uruguayo. El gobierno argentino solamente podrá hacerlo sobre el territorio argentino. El uruguayo solamente desde el punto dentro del territorio nacional. Por lo tanto, tenemos que tener bien clara esta diferencia. Soberanía interna, entonces, significa que el poder supremo tiene que estar dentro del Estado, justamente en su interior. Y la soberanía externa hace referencia a la independencia respecto a cualquier otro poder extranjero. ¿Cómo clasificamos a los estados? De acuerdo a cómo se distribuye la forma de poder, podemos encontrar dos tipos de estados: los unitarios y los federales. Los unitarios son aquellos que justamente tienen una única, y de ahí viene unitario, única constitución, único poder legislativo, único poder ejecutivo y único poder judicial. Como allí observan en la representación gráfica, Uruguay es uno de ellos. Tenemos una única constitución para todo el país, un único poder legislativo, un único poder ejecutivo y un único poder judicial. Sin embargo, existen estados federales como Argentina o Estados Unidos, donde tienen una constitución nacional para todo el territorio y luego cada subdivisión, que se puede llamar estado, provincia, departamento, cada subdivisión tiene otra constitución nacional propia. Imagínense que Uruguay en Cerro Largo tenga una constitución, en Rocha tenga una constitución, en Montevideo tenga otra constitución, pero a su vez exista otra constitución que esté por encima, que esté para todo el país. Bueno, eso en nuestro caso no sucede, pero en Argentina o en Estados Unidos sí. Y a su vez tienen un poder legislativo, ejecutivo y judicial, uno para nivel nacional, que llega para todos los estados, y otro dentro de cada estado en particular. Observe la representación gráfica allí, como cada provincia, departamento o estado tiene su propio poder judicial, ejecutivo y legislativo, y su propia constitución, pero por encima de todos ellos, a su vez, hay otra constitución, otro poder ejecutivo, otro poder judicial y otro poder legislativo. Por lo tanto, si yo vivo en una provincia argentina, voy a tener que respetar dos constituciones: la de mi propia provincia y la Constitución Nacional. En cuanto a los fines del Estado, tenemos que diferenciar dos tipos de fines del Estado: los primarios y los secundarios. En los primarios, ¿qué son los fines primarios? Los fines primarios, bueno, es aquel conjunto de actividades que sí o sí las debe realizar el Estado, porque de lo contrario deja de ser Estado. Por ejemplo, la defensa nacional, la actividad financiera, la creación de las normas o la administración de justicia. Por ejemplo, no se puede llamar a una empresa privada que haga las leyes. No, sería inconcebible. Solamente lo pueden hacer funcionarios del Estado. O imagínense llamar a una empresa privada que nos provea de jueces. Es imposible. Tienen que ser funcionarios del Estado. Sin embargo, los fines secundarios son aquel conjunto de actividades que tranquilamente el Estado puede decir: yo no las llevo a cabo y por lo tanto le permito a empresas privadas que las desarrollen. Por ejemplo, la educación, el transporte o la comunicación. Piensen en el ejemplo de la educación, donde hay educación pública, pero también hay colegios privados. Y luego tenemos que hablar respecto a los modelos de Estado. Hay diferentes formas de Estado. Como hay modelos de pantalones, bueno, también hay modelos de Estado. Tenemos que arrancar por el primero de ellos, que es el Estado liberal. El Estado liberal es el modelo de Estado que surge contra la monarquía. Ante la monarquía absoluta, justamente, recordemos que en aquellos momentos la organización social se encontraba, tenía una forma de estamentos. Por encima del todo estaba el monarca, luego teníamos a la nobleza y al clero, y por último teníamos, por ejemplo, a los pequeños comerciantes. Esos pequeños comerciantes, en un momento, sobre todo tras el descubrimiento de América, se tiraron al agua, vinieron hacia nuestras tierras, saquearon muchas cosas, las vendieron en Europa y se hicieron grandes comerciantes. Entonces, justamente le decían al monarca: bueno, ya tenemos poder económico, nosotros te ayudamos y por lo tanto queremos un poco de poder político. A lo que los monarcas no le dieron poder político, ¿qué hicieron los liberales, los burgueses? Justamente destronaron a la monarquía, por ejemplo, como hicieron a la Revolución Inglesa o a la Revolución Francesa, y ellos mismos crearon su propio Estado, sin monarca, o algunos
tienen los monarcas aún hoy en día, pero muy limitados. Y crean los parlamentos. Justamente los parlamentos es lo que limita el poder del monarca. Justamente, ¿cómo estaban integrados estos parlamentos? Por burgueses, por comerciantes. Entonces ellos iban a tomar las decisiones que favorezcan justamente a ellos. ¿Cómo es un Estado liberal? Bueno, la principal característica es que se le otorga una gran importancia a la ley. Justamente los burgueses, los comerciantes, dijeron, bueno, una vez que ya nos desquitamos de los monarcas, vamos a poner la ley por escrito a los efectos de que nadie vuelva a ejercer de manera arbitraria el poder, como ya nos cansamos de que los hagan los monarcas absolutos. Luego, es un modelo de Estado que justamente lo único que cumple son los fines primarios. Es decir, solamente se dedican a la creación de normas, a la actividad financiera, algo mínimo. No interviene en la economía. Luego, es un modelo de Estado donde solamente se reconocen y protegen los derechos individuales, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad. Recuerden que los monarcas, perdón, que justamente que los burgueses lo que hacen es reconocer derechos que justamente los protegían de los monarcas. El derecho a la vida, bueno, nos cansamos de que nos maten de forma arbitraria, bueno, derecho a la vida. El derecho a la libertad, queremos comerciar sobre todo sin limitaciones del monarca, sin tener que pagarle tributos. Y la igualdad es lo mismo, como recién comenté, la organización social estaba estratificada, entonces había gente que tenía más privilegio que otra. Bueno, entonces el derecho a la igualdad lo que garantizaba es que todos eran iguales ante la ley. Y por último, este modelo de Estado se sostiene en el capitalismo, en la ley de la oferta y la demanda, en el mercado libre, digamos, en el libre mercado donde justamente el Estado no interviene. Luego surge otro modelo de Estado, que es el Estado social, que acá tenemos que avanzar un poco más en la historia. Cuando los burgueses, o sea, esos comerciantes, ponen sus fábricas, tienen que contratar justamente a trabajadores. Las fábricas se ponen en los centros de las ciudades europeas, que eran muy pequeños esos centros. Entonces la gente que migró desde el campo a la ciudad a instalarse en esas fábricas vivía sin nada, trabajaba muchas horas, cobraba poco dinero y por lo tanto llegó un momento que esas condiciones eran tan tétricas que los trabajadores empezaron a pensar, nosotros somos más trabajadores que patrones. Hay pocos patrones, ¿no? Nosotros somos muchos trabajadores. Y si todos nos juntamos y hacemos la fuerza, los vamos a tener que obligar a cambiar. Y así fue. Surgieron, por ejemplo, los primeros sindicatos. Entonces lucharon por mejorar sus condiciones de vida y así es como los burgueses, ¿sí?, que integraban el gobierno, se vieron obligados a empezar a otorgar algunos derechos a esos trabajadores a los efectos de que justamente no dejen de trabajar y justamente ellos empiecen a perder dinero. ¿Cómo es un Estado social entonces? El Estado aquí ya tiene que intervenir en algunas actividades económicas, a diferencia del Estado liberal, como dijimos, que se justamente manejaba dentro del libre mercado. Bueno, acá no. El Estado tiene que intervenir en algunas actividades económicas e incluso algunas actividades económicas las termina monopolizando. Es decir, prohíbe que cualquier otra persona las lleve a cabo. Solamente el Estado las puede llevar a cabo. En el caso de nuestro país, es el ejemplo de la distribución de electricidad a través de UTE o de agua potable a través de OCE. También la salud pública o la educación, que en nuestro caso no es así. Cuando el Estado, ¿qué garantiza el Estado cuando monopoliza? Bueno, que ninguna empresa pueda poner el precio que quiera. Entonces, si solamente el Estado lleva adelante, por ejemplo, la distribución de energía eléctrica, puede manejar el precio a los efectos de que, bueno, más o menos asegurarse de que toda la población pueda acceder a ese servicio. En cambio, si lo dejaría en manos de privados, cada cual en su empresa pone los precios que quieran. Entonces, imagínense, si suben mucho el precio, hay personas que no pueden acceder a un servicio que el Estado considera elemental. Y por otro lado, el Estado social reconoce y protege a derechos sociales, no solamente los individuales, como por ejemplo el derecho a la vivienda digna o al trabajo en condiciones dignas. A estos derechos, a diferencia de los derechos justamente individuales que se llaman de primera generación por ser los primeros que surgen, bueno, esta es la segunda ola de derechos de carácter más social para la población vulnerable y se le llaman de segunda generación.
Y por último tenemos el modelo de Estado neoliberal. Alrededor de la década de los años 70, algunos especialistas, sobre todo norteamericanos, comienzan a decir que bueno, que en realidad el modelo de Estado social solamente daba crisis, porque le daban mucha ayuda a la gente, mucho dinero, muchas actividades por parte del Estado que tendían a mejorar la vida de las personas que más necesitaban, pero que estas personas a cambio no le daban dinero al Estado, no le generaban dinero al Estado. Por lo tanto, ¿qué le decían estos especialistas a los gobernantes? Proponemos que se recorte el dinero a esas actividades que ustedes hacen para mejorar la población más vulnerable y que, bueno, que el Estado dirija esa plata hacia otras actividades que a su vez permitan al Estado ser más rico. Entonces, bueno, los estados comenzaron a hacer eso, empezaron a recortar políticas sociales, políticas destinadas a la población más vulnerable. En este caso, ¿qué consideran los partidarios del Estado, del modelo de Estado neoliberal? Que el Estado, si el Estado no interviene en la economía, por ejemplo, si el Estado evita poner impuestos más altos a las personas que más dinero tienen, se llegará a mejores resultados. ¿Por qué? Porque si yo a la persona que tiene mucho dinero no le pongo impuestos, la estoy estimulando a seguir invirtiendo en nuestro país. Porque si yo le pongo muchos impuestos, van e invierten su dinero en otro país que tengan mejores condiciones. Y por último, desde este modelo de Estado se dice que, bueno, ¿quién pone las normas de funcionamiento de la economía? El mercado. Hay que dejar que en la ley de oferta y demanda se vayan poniendo solo los precios y el Estado no debe intervenir en eso. Hagamos un ejercicio básico. Yo les voy a dar una serie de medidas y vamos a ir analizando respecto a cada una de ellas si corresponden a una medida típica de un modelo de Estado liberal o un modelo de Estado social. Primera medida, recortar el dinero destinado a la creación de cárceles y dirigirlo hacia la creación de comedores en zonas vulnerables. Es una medida típicamente de un modelo de Estado social. ¿Por qué? Porque justamente se busca proteger a la población más vulnerable de la sociedad, a aquellas personas que necesitan justamente un plato de comida. Destinar más dinero para la formación de policías y militares. En este caso, naturalmente, lo que se está buscando es darle prioridad a una actividad que va a repercutir, que busca, en definitiva, mejorar la seguridad del país, que es un fin primario del Estado y que, como vimos, el modelo de Estado que protege o que se encarga solamente de los fines primarios es el Estado liberal. Por eso decimos que es una medida típica de un Estado liberal, que es mejorar la justamente seguridad. Otra medida, otorgar beneficios a empresarios para que inviertan en el país. En este caso, justamente se está dando beneficios a la gente que más dinero tiene del país. Se está fomentando la actividad capitalista, la inversión, el ganar cada vez más dinero, y no se está protegiendo a la gente más vulnerable. Por lo tanto, decimos que es un modelo, es una medida típica de un modelo de Estado liberal. Y por último, otra medida que es establecer un salario mínimo, es decir, por debajo del cual un trabajador que trabaja 8 horas no pueda cobrar. Es una medida típica de un modelo de Estado social. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno pone esa norma que nadie puede pagar por debajo de determinada suma de dinero si tiene un trabajador que trabaja 8 horas, justamente se protege a ese trabajador de posibles presiones y abusos que puedan hacer los empresarios, que siempre obviamente van a buscar que produzcan cada vez más, pero a cambio de salarios más bajos.